canción nos van a compartir. Su mensaje es vital, nuestras vidas cuidarán. El agua potable ya sabremos valorar. Ya llegó con alegría Expo Agua Educativa SUNAS 2022. Niñas, niños y adolescentes, construyamos juntos una nueva generación. Bien. Bien, buenas tardes, buenos días con todos. A continuación, demos la bienvenida al magíster Luis Flores Morillas, docente catedrático de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con el tema del taller de poesía, quien lo ejecutará el día de hoy en este evento tan especial y esperado en este año 2022. Señorita, del monte soy el Señor, el que cortaba a Jacobo. Sombra del agricultor, soy el Señor algarrobo. Soy norteño florecido, solito en el arenal. Soy amigo del formal, chacarero empedernido. En mis ramas hacen nido el chisco y el ruiseñor. Soy amigo del pastor y el cobijo de sus cabras. Lo digo en otras palabras, del monte soy el Señor. Buenos días a todos los participantes. Bienvenidos a este taller de poesía, convocado por la Superintendencia Nacional de Administración del Agua Potable, que nosotros conocemos, ya tiene toda una trayectoria en esta tan importante tarea de generar y sensibilizar en los usuarios una importante conciencia de lo que significa el cuidar nuestros recursos hídricos. Esta sería nuestra tercera vez que participamos aquí. Nosotros ya hemos participado anteriormente en otras ediciones, siempre apoyando a SUNAS a nombre de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y la Escuela de Arte en la cual nosotros desarrollamos nuestra tarea pedagógica. De verdad nos sentimos muy emocionados y sabemos de que todo lo que el día de hoy podamos nosotros alcanzar a nuestros niños será pues algo que les va a servir en este concurso de poesía que van a tener pronto, ¿no? Entonces, hay algo de lo cual nosotros siempre tenemos que partir. Y es muy importante, no solamente para la poesía, sino para todas las tareas que nosotros desarrollamos. Es el conocimiento del tema. Por ejemplo, para que el día de hoy yo pueda estar junto a ustedes, yo he tenido que leer, yo he tenido que preparar mis diapositivas, yo he tenido que recordar algunas cosas que hace muchos años yo aprendí y que hoy día, pues yo quiero compartirlos con ustedes. Entonces, es necesario que nosotros, antes de participar del concurso, de una conferencia, de un evento en el que estemos convocados, tengamos que conocer el tema. Entonces, la primera indicación, la primera propuesta, la primera recomendación para todos nuestros niños, para los participantes en este concurso de poesía, es que nosotros sepamos lo que vamos a decir. Y lo digo porque nuestra memoria es demasiado frágil. Nuestra memoria es demasiado frágil. Nuestra memoria nos puede jugar una mala pasada. Más aún si nosotros vemos al público.
Yo puedo conocer mi tema, yo puedo saber mis décimas, puedo saber mi poema, puedo saber de todo. Pero si yo no repaso, no estudio, no me aprendo el tema, pues voy a tener de alguna manera un revés al iniciar mi participación. ¿Sí? La primera, mi primera intervención en este espacio, por ejemplo, es una décima de Hildebrando Briones Vela, un gran compositor de nuestra región. Él cultiva el género de las décimas, por ejemplo, ¿no? Entonces es el señor Algarrobo, se llama la décima, ¿no? Entonces, para que yo pueda haber declamado, tengo que haberla revisado, o tengo que por lo menos haberla visto recientemente como para poder haberla introducido dentro de lo que es mi vivencia, ¿no? Entonces, quienes vivimos en el norte nos debemos sentir orgullosos, por ejemplo, de ese género de composición que es las décimas, ¿no? Pero no quiero hablar solamente de décimas hoy día, porque hay algunos que cultivamos también el verso libre, otros cultivamos la poesía más romántica, otros la poesía clásica, en fin, tantas formas de tener que interactuar en este caso y tener que participar pues en estos eventos que SUNAS convoca. Bien, entonces eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta. Nosotros tenemos que reconocer, tenemos que afianzar el conocimiento de lo que es el tema que vamos a interpretar. Eso también tiene que ser algo que a nosotros nos guste. Por ejemplo, yo tengo una vivencia muy personal. Ya desde los 7 años me gustaba declamar. Me gustaba declamar y siempre me ha gustado las décimas. Yo recuerdo haber declamado mi primera intervención a la edad de 7 años fue de Nicomedes Santa Cruz, ¿Cómo has cambiado pelona? Y por ejemplo, desde los 7 años que yo cultivo la poesía, pues hasta hoy yo sigo recordando ese episodio que me aconteció tan pequeño, al igual que muchos de ustedes que se inician, por ejemplo, en este género, ¿no? Y yo podría, hasta hoy, por la vivencia que yo tuve y que fue muy significativa, yo recuerdo esta composición. Por eso es que yo un poco me gusta componer y acercarme al género de las décimas. Más aún en Lambayeque, ¿no? En donde nosotros nos sentimos parte de ese pasado histórico y que forma parte de nuestra tradición, que son las décimas, ¿no? Entonces, destacar, por ejemplo, a Hildebrando Briones, a Víctor Hugo Parragués, a Manuel Yancari Cubas, a tantos declamadores decimistas de nuestra región. Entonces, la primera recomendación en este taller que iniciamos hoy es que cada uno de nosotros, pues, sepa el tema que va a declamar, ¿no? Entonces, voy a pedirle a nuestro apoyo técnico que, muchas gracias, que nos muestre las diapositivas que hemos elaborado para este día, ¿no? La continuación, por favor. Muy bien, ahí está el taller de poesía. Gracias al apoyo, gracias a la convocatoria que nos hace SUNAS, nosotros pues queremos participar de esto y compartir con ustedes lo poquito que sabemos, ¿no? Lo poquito que sabemos. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, ¿qué es declamar? ¿Qué es declamar? ¿Qué es recitar? ¿Qué es expresarnos a través de la poesía? Es expresar, comunicar nuestra vivencia personal. Podríamos decir nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Si estuviese enamorado, podría decir, por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes
esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada, de Pablo Neruda, poema 20. Si tuviera, por ejemplo, a mi niño enfermo, podría decir, mi neguito, mi cocotín, ¿qué tiene mi cocotín? Su cabeza está que arde, de Nicomedes de Santa Cruz, el niño Cotito, ¿no? O si quisiera enamorar a alguien, podría decir, ¿cómo has cambiado, pelona? Cisco de carbonería. ¿Te has vuelto una negra mona con tanta guachafería? La pelona, de Nicomedes de Santa Cruz. Entonces, de acuerdo a mi estado de ánimo, yo debo transmitir algo. Y esta interacción que voy a hacer a través de mi estado de ánimo, lo puedo declamar, ¿no? Lo puedo decir, ya sea por mi intermedio como autor o ya sea a través de otros autores, como lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, en este taller vamos a encontrar algunas, vamos a llamarle así, instrucciones podría decirse, pero yo le digo algunos tips que nos van a ayudar a elegir el estilo, el poema, que pueda a nosotros acomodarnos, ¿no? Las niñas, pues poco tendríamos que verlo, no podrían, por ejemplo, declamar a Nicomedes, ¿no? Porque tendrían que decir cómo has cambiado pelón. Entonces tendrían que acomodarse a temas un poco más sublimes, un poco más románticos, ¿no? Un poco más sentidos. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros al iniciar nuestra participación, tenemos que, por lo general, saber elegir. Como les digo, mi voz es un poco gruesa, soy un barítono en canto, a veces un bajo, ¿no? Mi voz es un poco, como les vuelvo a repetir, es gruesa. Entonces, por eso es que me acomodo mucho a las décimas. ¿No? En trocitos picaditos, ¿no? Sea de toyo o de mero. De caballa lo prefiero, ¿no? Pues de corvina lo prefiero. Entonces, mi voz es, como les vuelvo a repetir, para eso. Entonces, cada uno de nosotros tiene que elegir el género, el estilo del poema que vamos a declamar. Entonces, eso debe llevarnos tiempo. ¿No? Debe llevarnos a buscar, investigar. Si es que yo no soy un compositor. Si yo fuera un compositor, indudablemente, pues que tendría, pues, la posibilidad de decir lo mismo que yo experimento. Pero si yo voy a repetir un poema ya escrito, entonces tengo que adaptarme a esa forma de escribir del declamador, del decimista o de la persona que en este caso es el poeta que escribe, ¿no? La siguiente, por favor. Muchas veces nosotros iniciamos con los niños a declamar con poemas muy pequeños, ¿no? Bandera, banderita, bandera querida, mi bandera rojiblanca, ¿no? Cosas así. O mamacita querida, en esta mañana quiero decirte. O sea, son cosas muy, muy suaves, muy, muy ligeras, pero que el niño disfruta, que el niño reconoce, que el niño siente. Pero conforme va creciendo el niño y va demostrando su afinidad con el género de la declamación o con la poesía, pues sin lugar a dudas tenemos que irle alcanzando una baraja de posibilidades. Me parece que este tema es mejor para ti,
Me parece que esto es para ti, si es que él no sabe elegir. Pero si ya cuando el estudiante comienza a elegir, va a ir encontrándose, va a ir viendo cuál es su personalidad, va a ir descubriendo qué tema o qué poema va con él. Porque lo interesante en la poesía es que la persona la disfrute. O sea, el poema que yo tenga que decir, la tengo que disfrutar. Como les vuelvo a insistir, y ya les he dicho al inicio, me quedé con La Pelona de Nicomedes de Santa Cruz, porque yo recuerdo que yo tenía 7 añitos y tenía una especie de partner, una compañerita, que era la que hacía la escenificación del poema. Ella se paseaba delante mío como una niña, pues a quien yo le declamaba, ¿no? Entonces me parece que eso ayudó a que mi aprendizaje sea significativo. Porque vuelvo a repetir, 7 años, yo ya no tengo pues 40, ¿no? Yo ya tengo un poquito más. Y pues yo lo recuerdo, yo nunca lo olvidé, o sea, está dentro de mi memoria de largo plazo. Quiere decir que ese poema lo disfruté más que muchos otros, ¿no? La siguiente, por favor. Si no conocemos algún tema, pues ni modo, tenemos que buscar algunos en alguna biblioteca o ver algunos poemas en línea, hoy que la virtualidad es bastante visitada por nuestros estudiantes, pedirles que los escuchen, que lo revisen, pero yo quiero decirles algo más importante, ¿no? O sea, entre revisar y escuchar, yo me quedaría con la escucha. Eso también es muy importante. Sigo insistiendo yo en mi edad. Yo nací en una edad en la cual pues no existía la tecnología que tenemos hoy. Mi infancia transcurrió junto a un radio de transistores, de válvulas, que cada vez que se prendía se ponían rojísimas. Era el radio de la casa, era lo máximo que se podía tener, a lo máximo que podíamos aspirar. Y aparecían las radionovelas. En las radionovelas uno se imaginaba los panoramas, los escenarios, los personajes. Y uno aprendía, tenía mayor contacto con lo que es la creatividad, la imaginación. Hoy todo se nos facilita. Hoy todo lo tenemos al alcance de la mano. Con un clic ya estamos frente a un libro de décimas o a un libro de poemas. Tratemos de evitar que el niño busque así. Tratemos de darle la oportunidad de sentir que sus sentidos contribuyen a su aprendizaje. Existen en línea poemas orales, ¿no? Que están grabados y que el niño podría escuchar. Y podría desde ahí aprender la entonación, la pronunciación de las palabras, que más adelante vamos a ver que si uno no conoce una palabra debe ir al diccionario para saber de qué se trata, ¿no? Si vamos a declamar un poema en una competencia, lo primero que tenemos que ver es las reglas del evento. Por ejemplo, si Expo Agua Educativa SUNAT 2022 nos dice de que nuestro poema tiene que estar vinculado con la vivencia del ahorro del agua, de la conciencia ambiental, mi poema tiene que apuntar a ese aspecto. Entonces, es necesario que nosotros sepamos elegir el tema que vamos a declamar, ¿no? En este caso, en este evento. La siguiente, por favor. Aprende cómo pronunciar y entender las palabras difíciles. Es bastante difícil, por ejemplo, declamar décimas. Recuerden ustedes que las décimas es un género afroperuano. Entonces necesitamos darle una entonación de una persona de color,
¿no? ¿Cómo has cambiado, pelona? ¿No? Estamos impostando la voz. Entonces tenemos que aprender cómo es que se pronuncian las palabras. Y si, como les decía, si hay palabras difíciles, tendríamos que buscarle el significado. Por ejemplo, hay una palabra que dice en la 10ª, el algarrobo de Hildebrando Briones Vela dice, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Dice, no soy el pájaro bobo con que se quinche el corral. Soy un símbolo ancestral, soy el señor algarrobo. Entonces, la pregunta que siempre a veces a los estudiantes uno les formula, le dice, ¿y qué cosa es quincha? ¿Y qué cosa es tinglar? Tinglar, porque también se habla de poner unas vigas, dice, tinglar, con las que se tingla la habitación. Entonces el alumno dice, no sé, pero se supone que está dentro de lo que es tu 10ª, tu trabajo que estás realizando, que estás exponiendo. Entonces necesitamos que nuestro estudiante también sepa lo que está diciendo, ¿sí? Que sepa lo que está diciendo. Entonces es muy importante que nuestros estudiantes conozcan al 100% las palabras que forman parte de su declamación. En este sentido, muchos poetas tienen un doble sentido a sus palabras. Entonces, es necesario que aprendamos nosotros a contextualizar. Y si se trata de componer, también aprendamos a contextualizar, porque el mensaje que nosotros vamos a enviar a la comunidad es ese, ¿no? El mensaje que tenga que escucharlo y sentirlo y hacerlo suyo, porque de esto se trata, de que nuestros amigos de la comunidad sepan valorar, en este caso, el recurso hídrico que es el agua, muy importante para nuestra comunidad. La siguiente, por favor. Esto es importante y ya lo había adelantado. Tengo que escuchar, tengo que ver grabaciones, videos de las personas que están declamando poesía. ¿Y esto por qué? Porque, como les digo, necesitamos ir generando dentro de nuestros estudiantes un estilo, una forma de declamar. Si se trata de ser fuerte, que se entienda, ¿no? Tu madre salió ayer. Sé que volverá. Tu madre es media marraja, pero es una madre muy buena. Dice en su poema del niño Cotito, Nicomedes Santa Cruz. Entonces tengo que decirlo con fuerza, pero también con dulzura, porque me estoy refiriendo o estoy dirigiéndome a mi hijo. ¿Sí? Pero como les digo, si se tratara de algo dramático, algo realista, también tengo que saber encontrar la forma de llevar el mensaje. No es lo mismo que pararse frente a alguien, frente a un escenario, y decir, por ejemplo, soy fuego de la pobreza, con que cose su alimento, al carbón le da sustento, la rama de mi nobleza. No estoy transmitiendo nada. No estoy transmitiendo nada. Pero si yo, de alguna manera, trato de darle una entonación, podría decir, por ejemplo, mis vainas son el sustento y la vida del ganado. La algarrobina ha logrado un nutriente complemento. Mis varas fueron cimiento de la tumba del señor de Zipán, emperador de una avanzada cultura, y de Lambayeque y Piura, sombra del agricultor. Es diferente, porque estoy mostrando expresividad. Entonces tengo que escuchar a los autores, a los poetas, declamar. ¿Y cómo lo hago? Si no es personalmente, a través de alguna grabación, ¿no? Entonces, esto va a permitirle al niño o al participante mejorar su técnica. La siguiente, por favor. Si te gustan los poemas que se declaman de forma lenta y continuamente, o las declamaciones que se aceleran y desaceleran,
pues necesitamos enfatizar en los estados de ánimo. Ya les decía, ¿no? Una cosa es estar alegre, otra cosa es estar triste, otra cosa es ser fuerte, alguien que reclama, alguien que propone, ¿no? Y otra cosa, pues, es leer, ¿no? Una cosa es leer y otra cosa es declamar. Una cosa es recitar y otra cosa es, pues, ya ser un declamador de muchos quilates, como podríamos decirle a cada uno de los niños que participan en este evento, ¿no? Como les digo, es muy importante que nuestros declamadores aprendan no solamente a impostar la voz, sino además a utilizar el cuerpo. ¿Por qué? Porque no solamente basta con aprenderme el poema. Yo puedo aprenderme el poema y puedo decir cómo has cambiado pelona, cisco de carbonería, te has vuelto una negra mona con tanta guachafería, te cambiaste tu chancleta por zapato tacobuja y tu cabeza de bruja la amarraste con peinetes. Eso es decirlo, porque lo aprendí de memoria y como quiero que la memoria no me falle, lo trato de repetir. Pero si yo ya hago la impostación y digo, ¿cómo has cambiado, pelona? Ya estoy impostando. Y si a eso le agrego el gesto, la expresión corporal, ¿cómo has cambiado, pelona? Entonces, ya no solamente hay memoria, ya no solamente hay tono de voz, sino también hay manejo del cuerpo, la expresión corporal. Por eso estos 3 niveles de aprendizaje tienen que ser dominados por nuestros estudiantes, por nuestros participantes, ¿sí? Entonces, exagerar el tono de la voz, gesticular dramáticamente, hace que nuestra poesía, nuestra declamación, sea mucho más convincente al público, al jurado, ¿no? En este caso. Si estás intentando mejorar en la declamación de la poesía, escucha frecuentemente a las personas que admiras. Te enseñarán cómo mejorar. A mí me gusta, por ejemplo, escuchar mucho a las grabaciones, las pocas grabaciones que quedan de Nicomedes de Santa Cruz. Y cada vez que las escucho me siento feliz, ¿no? Y es necesario que nosotros también busquemos a quien nos agrada como declamador para que podamos nosotros, pues, sentirnos acogidos con ellos. La siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, les dejo un enlace. Eso se los voy a dejar, es un enlace que les voy a dejar para que ustedes puedan revisar, ¿no? Décimas y poemas de Nicomedes Santa Cruz, en las que ustedes puedan encontrar, pues, un referente para que los participantes, los niños, y no solamente por el concurso, ¿no? Sino que debemos fomentar dentro de las escuelas la declamación. ¿Qué estamos perdiendo con la falta de oportunidades para quienes les gusta la declamación? Una, que estamos perdiendo la memoria que se nos está yendo. Yo les aseguro a muchos de ustedes, les digo, les pido, dejen sus celulares lejos de ustedes, no lo cojan, y denme por lo menos 5 números telefónicos de algunas personas a las que más quieren ustedes, a su esposa, a sus hijos, si es que fuéramos nosotros los mayores, a sus amiguitos, a su mamá, a su papá, si fueran los estudiantes. Y yo les aseguro que no vamos a recordarlos. No vamos a recordarlos. Y eso es un ejercicio. La memoria antes era para nosotros, la memoria antes era para nosotros algo muy importante. Nosotros a través de la memoria íbamos haciendo de nuestro los aprendizajes. Hoy hemos descuidado ese aspecto. Entonces, si nosotros queremos que nuestros niños vuelvan a ese espacio, que no es malo del todo, porque, bueno, pues nosotros hoy día decimos que el estudiante tiene que construir sus aprendizajes, que es mucho más significativo que lo memorístico, sí, pero la memoria nunca va a dejar de ser importante. Entonces, fomentemos en nuestras escuelas, por ejemplo, los jueves de tertulia literaria, ¿no? Entonces, donde los niños vayan y reciten, o lean versos, o lean
reciten versos tomando como referente una lectura y todo lo demás, ¿no? Entonces, es un buen hábito que podríamos generar en nuestras escuelas hasta que forme parte de un proyecto cultural que nosotros podamos presentar a la dirección y que se realice de manera periódica, ¿no? Si no semanalmente, quincenalmente, pero que nuestros estudiantes sientan que es una necesidad el tener que recitar, tener que declamar. Bien, la siguiente, por favor. Cuando uno ya está frente al poema que ha decidido declamar, uno tiene que poner lo mejor de sí. Debo tomar nota, debo subrayar algunas palabras que es necesario que yo tenga, que, digamos así, generar. O sea, yo tengo que tener bien claro lo que voy a hacer. O sea, no solamente tengo que decir, por ejemplo, de alguna manera lo que dice el poema porque lo aprendí, ¿no? Sino que, como les digo, necesitamos darle el énfasis necesario. Y dentro de eso, por ejemplo, nosotros encontramos también de Hildebrando Briones, a quien, pues, como le vuelvo a repetir, así como Víctor Hugo Parragués, como Manuel Giancari Cubas, etcétera, le guardo mucha recordación, ¿no? Podría ser algunos autores, miren, que son de nuestra región y que es necesario que nosotros los podamos recordar. Quienes de alguna manera ya tenemos una vivencia, tenemos nuestros hijos, por ejemplo, van creciendo, y de Hildebrando Briones Vela, 15 años. Se va haciendo una mujer, mi niña con sus 15 años, que no sufra desengaños, que empañen su amanecer. Ayer la he visto en botón, hoy es una bella flor, llena de vida y candor, parte de mi corazón. Ella que fue la razón de mi alegría al nacer, mi niña que hoy puedo ver, convertida en señorita, que comprendo que mi chiquita se va haciendo una mujer, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, hay formas de poder decir algo, respetando las pausas, los tiempos, la gesticulación de nuestras manos. Nuestras manos son un tesoro invalorable en la poesía. Nuestras manos, nuestras extremidades, nuestro cuerpo son un tesoro en la declamación. Hay que saberlo utilizar. Y es algo innato de nosotros. El tema, el cambio de la voz, todo esto se llama orquestar el poema. Entonces necesitamos experimentar, como les digo, con varios estilos. Probablemente yo me he quedado con las décimas, pero me sentaría bien también un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas, etcétera, ¿no? O sea, cosas así. A Pablo Neruda, y por qué no decirlo a José Santos Chocano, a Vallejo y Trilce, a quien recién hemos rendido homenaje por su aniversario de la publicación de esta obra, Trilce. Y entonces, pues, necesitamos nosotros acomodarnos al tema, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál podría ser mejor? ¿Cómo podríamos hacerlo? Hoy hay muchos recursos, ¿no? Grabarnos, vernos y decir, bueno, aquí me parece que estoy fallando, debo hacerlo mejor así. Entonces, la poesía, la declamación, no es algo sencillo. A quienes quieran ingresar a este importante género, a cultivar este arte, yo les digo que es un trabajo bastante difícil, pero no imposible. Por eso es que es necesario juntarnos siempre y compartir estos espacios. Adelante, la siguiente, por favor. Nosotros tenemos que tener, de alguna manera, una vez que ya conocemos el tema que vamos a declamar,
debemos tener idea para poder saber, ¿no? En qué momento voy a cambiar la velocidad, en qué momento hacer una pausa, en qué momento cambiar mi tono de voz. Y esto, pues, es necesario, como dice la recomendación, ir tomando notas, ¿no? O sea, ir tomando notas. Aquí más rápido, aquí con dramatismo, aquí con fuerza, aquí con energía, aquí con sonrisa, aquí alegre, ¿no? Eso es necesario irlo subrayando, irlo subrayando. Entonces uno ya más o menos sabe a qué cosa está exponiéndose, ¿no? Tengo que saber cómo combina y cómo se combina nuestro poema con la entonación, con el énfasis que yo le pueda asumir. Un poema dramático puede declamarse con grandes gestos y cambios extremos en las expresiones faciales. Un poema sobre la vista tranquila de una pradera debe declamarse lentamente con una voz calmada. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pues, poema 20 que algo dramático, desgarrador, ¿no? Como la muerte del niño, hijo del decimista que habla sobre su niño que está con fiebre, su cocotín que se muere, ¿no? Su pepita de tamarindo, como él le llama. Entonces, son distintas. Entonces, allí nosotros tenemos que saber puntualizar tiempo, velocidad, inflexiones de la voz, dramatismo, expresiones faciales, son cada una de las recomendaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. La siguiente, por favor. Nosotros, cuando estamos iniciándonos en el arte de la poesía, tenemos que leer varias veces el poema. Y tenemos que, para aprenderlo, tenemos que hacer una serie de estrategias, usar una serie de estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es leer el poema más lentamente de lo que quisieras. ¿Por qué? Porque muchas veces hay algo que nos preocupa a nosotros, quienes ejercemos la docencia. Y esto de la poesía, a nosotros nos gusta siempre incentivarla en nuestros alumnos. Entonces, nuestros alumnos salen al frente y comienzan. A coquechos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos de 3 en una sola carpeta. Momentito. Vamos a ir pausadamente. Pero ¿por qué lo aprendió de esa manera? Lo aprendió de esa manera por algo muy común en nosotros. Porque nosotros queremos cumplir algo, presentarlo y de ahí olvidarme de esa tarea o esa responsabilidad. No le encontramos la significatividad al aprendizaje. Y esto se comprueba ¿cómo? Y se comprueba también en la universidad. Vuelvo a repetir, desarrollo, labor universitaria, ¿no? Docencia universitaria. Entonces, con nuestros estudiantes, por ejemplo, a veces nosotros decimos, chicos, la próxima semana es el control del periodo, de la unidad, etcétera. Ah, ya listo, profesor, listo. Pero da la casualidad que ese día que llegamos, la universidad se encontraba tomada por los estudiantes. No podíamos, no teníamos la posibilidad de ingresar y nos quedábamos sin rendir la evaluación. Entonces, era justo de entender que si no habíamos dado el examen ese día, la próxima semana nos correspondería dar el examen. Entonces uno llegaba después de la recuperación de las clases, etcétera, llegábamos, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a iniciar el ejercicio que quedó pendiente de la semana pasada. Y los alumnos dicen, profesor, no, pues, no hemos estudiado, nosotros hemos estudiado para la semana pasada. Entonces uno comprueba de que el estudiante estudia solamente para salir del paso. Aquí no se trata de salir del paso, vuelvo a repetir, la poesía, la declamación necesitan mucho de nuestro proceso cognitivo llamado memoria. La virtualidad nos ha puesto en escenarios bastante, vamos a llamarle así, fáciles.
Yo a través de la virtualidad, yo puedo tener acá mi papelito, puedo tener mi ayuda a memoria, pero cuando estoy frente a las personas en la presencialidad es diferente. Entonces, ¿qué sucede? Como yo lo aprendí rápido, aquí es donde viene el problema, porque frente a las personas ya pues hay otro juego, ¿no? Hay otra interacción. Ya los nervios nos traicionan. La adrenalina que comienza a recorrer nuestro cuerpo nos hace que nos aceleremos mucho. Entonces es necesario practicar esta estrategia. Leer el poema más lentamente de lo que quisieras. Y esto te va a llevar muchas veces a permitirte hacer las pausas en donde suene natural para que la declamación se oiga más fluida. Adelante con la siguiente, por favor. Acostumbramos muchas veces a hacer pausas al final. Muchas veces hacemos pausas, nos llenamos de pausas cada vez que termina un verso. Si esto no es bueno, necesariamente tenemos que eludirlo. Por ejemplo, decíamos en el tema de lo que es el algarrobo, ¿no? Por ejemplo, puedo decir yo, soy fuego de la pobreza, con que se cose su alimento. Al carbón le da sustento, las ramas de mi nobleza. Estoy cortando, haciendo pausas. Pero si digo, soy fuego de la pobreza, con que se cose su alimento. Al carbón le da el sustento las ramas de mi nobleza, símbolo de fortaleza del candil del perro. Stinglo, leña del árbol de el que cortaba Jacobo. Al terminar el párrafo, recién hago el énfasis. O sea, si no es necesario ir cortando, no lo hacemos. Pero en donde sí debemos darle el énfasis para que se note que terminé un párrafo y voy a comenzar el otro. Recuerden, un verso es una línea. En las décimas es 4 párrafos de 10 versos cada uno. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Bien? Entonces, hay que tomarnos el tiempo para tratar de ver los límites de en qué momento tenemos que participar. Por ejemplo, si nosotros en las reglas o en las bases hemos puesto un tiempo prudencial, yo tengo que saber ocupar ese tiempo que me propone los organizadores, ¿no? Entonces, la declamación solo nos toma unos minutos, pero sí hay algunos poemas pues, que son dramáticos, ¿no? Por ejemplo, el Brindis del Bohemio, uy, es muy grande. Si me dicen en 3 minutos, no lo termino, porque con toda su entonación, con su mímica y todo lo demás, no lo voy a alcanzar a terminar. Entonces yo tengo que tratar de ir viendo qué es lo que voy a trabajar y cómo puedo adaptarme a los tiempos con los que me propone la organización. La siguiente, por favor. Tengo que enfocarme en las palabras más que en la actuación. Muchas veces la declamación a veces aparece como exagerada cuando pues utilizamos demasiada actuación en el poema. Que se escuche mejor el poema y la actuación, que es la parte de la expresión corporal, pues sea un complemento, más no el protagonista de la acción. No es teatro, vamos a decirlo así. Es poesía, es declamación. Entonces, es mejor que se escuche claro, ¿no? Y para eso debemos impostar la voz. O sea, hay que saber acomodar nuestra boca a las palabras, ¿no? En primaria se habla mucho de cómo pronunciar las vocales, ¿no? A, I, O, U. Hablamos de vocales abiertas, de vocales cerradas. Entonces, nuestros niños también tienen que utilizar esos aprendizajes que nosotros les hemos ido dando, que son aprendizajes muy preliminares,
también en la declamación. O sea, el niño tiene que saber ya dominar los prerequisitos, como le llamamos en la universidad, ¿no? O sea, si el niño no domina los prerequisitos, un poco se le va a hacer imposible el tener que vocalizar bien. Entonces, el estudiante tiene que aprender a vocalizar, que se le escuche, que se le escuche. ¿Bien? A veces tenemos un problema, ¿no? Cuando ya nos, o sea, también nosotros cuando hablamos, estamos, y se siente cuando uno respira de rato en rato, ¿no? Pero si yo hago uso de la respiración diafragmática, contengo el aire en la parte del diafragma, entonces yo puedo hablar tranquilamente. Pero cuando los versos son muy largos en declamación, a veces ya nos falta el aire, y como ya nos falta el aire, la última palabra siempre nos resulta para el auditorio. No sabemos qué dijo la palabra. Entonces resulta confusa, resulta silenciosa. Entonces necesitamos nosotros enfocarnos siempre en la palabra. ¿Sí? Gestos apropiados, trabajo de manos y pequeños gestos que parezcan naturales, y es más importante la palabra. La siguiente diapositiva, por favor. Y esto, como decía temprano, ¿no? Dicen que la práctica hace al maestro. Nosotros trabajamos con jóvenes en la universidad que son artistas. En artes plásticas trabajamos, por ejemplo, la escultura, el dibujo, la pintura. Si el estudiante no practica, pues no va a ser maestro. Dicen que la práctica hacia el maestro. Les gusta la danza. Necesitamos que nuestros estudiantes practiquen expresión corporal, gesticulación, el trabajo del cuerpo, etc. En música, terrible, eso es importantísimo, la práctica. El instrumento no se domina solo. La guitarra, el órgano electrónico, el piano, la batería, etc. Hay que practicarlo. Entonces, en la declamación también es lo mismo. Práctica, práctica, práctica. O practica, practica, practica. O sea, la práctica hace al maestro, jóvenes, niños, maestros. La práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, necesariamente nuestros niños tienen que practicar. Al principio tiene que ser frente a él mismo, frente a un espejo. Luego frente a su familia. Luego con su maestro, con sus compañeros. Y luego ya pues frente al público que ávido espera su participación. ¿Sí? La siguiente. Bueno, ya concluyo y les dejo también un poema muy hermoso de Gabriel García Márquez, El Gabo, que se titula Si supiera. Ustedes saben, Gabriel García Márquez es pues un genio de la literatura, pero también escribió poesía. Por eso escogí este hermoso poema para que ustedes se deleiten, para que nuestros niños aprendan a valorar lo que es el gran arte de la declamación. No sé si nuestros amigos de la señorita presentadora, en este caso, si tenemos la oportunidad de tener preguntas del auditorio para poder hacer posible la interacción que hay entre quienes escuchan y en este caso quien está exponiendo. Adelante, por favor. Señorita Sandra. En el chat privado tengo a la señorita Angie Reynosa. Ella es de la institución educativa Mariano Melgar. Les agradezco por estar presentes. De verdad, siempre en estos eventos, al igual que en los Juegos Florales, he visto al Colegio Mariano Melgar siempre participando. Entonces,
felicitaciones por su participación. Si tuvieran algunas preguntas, por favor, me gustaría escucharlas y poder absolverlas, porque dicen de que un taller no solamente es parte en este caso, de quien lo conduce, sino también es parte de las personas que están en el auditorio. Los escucho, por favor. Entonces, un poco para resumir, mientras buscamos alguna pregunta, recuerden siempre la práctica, el hacernos interiorizar, personalizar la poesía, el tema que vamos a declamar, tiene que ser nuestro, haberlo aprendido bien, identificarnos con él, utilizar la impostación de voz, la gesticulación de nuestras manos, pero lo más importante, la dicción. La dicción es como decir el anillo que se pone en el matrimonio, ¿no? Puede haber un matrimonio con ropa calle. Yo puedo ir con mi bermuda, mis sandalias, me caso al filo de la playa, en la orilla, bonito sería, romántico, en un parque, un matrimonio comunal. Pero llega un momento en que el sacerdote dice, o el juez dice ya, el anillo para que le pongan a la novia. ¿Qué pasaría si yo no tengo el anillo? Como que no es la ceremonia, ¿no? Entonces la palabra también es así. La palabra es como el anillo, ¿no? Muy importante. Si yo no pronuncio bien, no voy a alcanzar que el público escuche mi mensaje. Es muy importante transmitir la palabra en la mejor forma. Y es por eso que les decía, ¿no? Que cada uno de nosotros, a nuestros niños que son potenciales declamadores, les enseñemos a pronunciar. Es difícil, pero no imposible. Así que el trabajo, ya lo decíamos, el trabajo es practicar, practicar, practicar. Si desean hacer sus preguntas, niños, profesores, enciendan su micro y me la transmiten. Aquí estamos para conversar. A ver. Arroz con seco de cabrito es la comida norteña. La preparan a la leña, delicioso y exquisito. Amigos, si vas al norte, no dejes de degustar. Delicias al paladar, sación que tiene otro porte. Este culinario aporte son platos muy exquisitos. A la entrada un cevichito de toyo para empezar. Después viene el manjar, arroz con seco de cabrito. De Hildebrando Briones, comida norteña, también muy interesante, muy bonito. Por eso les digo, es necesario de que tengamos la oportunidad de revisar nuestro repertorio regional. Recuerden que hay temas transversales, ¿no? Dentro de lo que es la institución educativa, dentro de los cuales no debe faltar la identidad regional, ¿no? Porque nuestros niños están perdiendo de verdad un poco la identidad regional, estamos perdiendo de vista y tenemos tanta riqueza que es necesario que lo podamos, pues, recuperar, ¿no? Y qué mejor a través de la poesía. A ver. Baila negro, baila sambo, tu música afroperuana, jaranero de jarana, desde Corbacho a Malambo. Corre tu sangre caliente por esas venas de fuego y tu cuerpo desde luego vibra por esa corriente.
y porque eres descendiente del mulato del malambo, que fuera así como el mambo, el cautivo de ese son, y al compás de un buen cajón, baila negro, baila sambo. A ver, quiero preguntas, ¿alguna participación? ¿Alguna maestra, algún niño, por favor? ¿Alguien, por favor? Como les decía, por ejemplo, Víctor Hugo Parragués tiene poemas también dirigidos a los jóvenes. Uno de ellos dice, a la droga dile no. Jamás te dejes vencer, pues a muchos ya venció. A la droga dile no, por la virtud de tu ser. Jóvenes que al florecer se lanzan al precipicio, pierden honra, pierden juicio, su existencia y su valor, muriendo en tétrico horror, encadenados al vicio. Aquí va la invocación, joven de la patria mía. En tus ideales confía y dile no a la drogadicción. Rechaza toda intención de la droga que es suicida. Medita, jamás olvida que si el vicio te domina, solo serás una ruina, un muerto vagando en vida. De Víctor Hugo Parragués, a la droga dile no. Entonces, vuelvo a insistir, y esto quiero que de alguna manera cale en cada uno de ustedes, en nuestros maestros, en nuestros niños. Nosotros a través de la poesía trasladamos muchos mensajes, pero esos mensajes tenemos que vivenciarlos. Ya lo habíamos dicho, ¿no? La poesía nosotros tenemos que vivenciarla. Agradezcamos que esto sea pues una invitación a seguir adelante, a cultivar este género que, como les digo, es muy importante. Esto es algo que nos va a ennoblecer. El arte ennoblece, el arte nos da la posibilidad de expresarnos, sea a través de la pintura, de la escultura, del dibujo, sea a través de las danzas, sea a través de la música, y dejé al último el teatro, porque el teatro tiene mucho que ver con la dramaturgia, con la declamación, con la poesía. Entonces, decirles que esto pues es un inicio. Ustedes son quienes van a cultivar este género, y a los maestros incentiven a nuestros niños la declamación. Gracias. No sé si estamos ya en el tiempo, ya me dijeron que teníamos una hora. A ver, adelante, señorita Sandra. Ahí estamos, muy bien. Bien. Buenos días, muchísimas gracias al magíster Luis Flores Morillas, catedrático de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, por al taller de poesía brindado el día de hoy en este evento especial que es la Expo Agua Educativa SUNAS 2022, al cual le agradecemos su grata participación, su grata ponencia el día de hoy, ¿no? Asimismo, no sé si alguno de los participantes, antes de cerrar, no tuvieran alguna consulta adicional, de repente alguna pregunta que pudieran realizarle, aprovechando que estamos con este notable magíster, ¿no? En lo que es poesía. Pueden activar sus micrófonos.
Bien, entonces fue como una segunda llamada, si no hubiese ninguna consulta. En todo caso, en este momento damos por cerrado este gran importante taller, agradeciéndole a usted, señor Magíster Luis Flores Morillas, por su notable participación el día de hoy, lo cual ha contribuido, ¿no?, a reforzar todo lo que es la categoría de poesía, ¿no? Lo cual es bastante dinámico y nos sirve bastante a los niños, pues, que han estado participando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Una vez más, reitero la disposición que tenemos nosotros en la universidad, a través de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales, la Escuela de Arte, de contribuir con ustedes. Como les vuelvo a repetir, no es la primera vez que estamos aquí en este escenario. Ya lo hemos hecho en años anteriores, en música, hemos colaborado también en los talleres de artes plásticas. Tenemos una muy buena experiencia y una muy buena relación con SUNAS. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Gracias a todos los chicos, a los maestros que nos vieron el día de hoy. Ya llegó con alegría Expo Agua Educativa SUNAS 2022. Niñas, niños y adolescentes, construyamos juntos una nueva generación. En esta feria virtual, la niñez y juventud, su talento y reflexión nos va